Bueno, no sé si recordaban que yo anteriormente ya les había contado que existían 4 tipos de tejidos. Tenemos al tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. Observamos al momento de la primera clase que cada uno de estos tejidos poseían características que los hacían diferentes y que muchas veces estos tejidos estaban en sitios del cuerpo eh, formando, por ejemplo, varios tipos de tejidos en un solo sistema, en un solo órgano. Eso los hacía tejidos de tipo complejo, pero hemos decidido clasificarlo simplemente en estos 4 tipos de tejidos esenciales, en las cuales el día de hoy vamos a ver el tejido conectivo. Bueno, ese es el tema 3, la clase de tejido conectivo. El tejido conectivo viene, no sé si recuerdan que anteriormente cuando les hablé acerca del tejido epitelial, les conté algunas características y en mnemotecnias. No sé si alguno desea participar, si se aprendió la mnemotecnia de Gané 3 tortas. Me gustaría que participen, no sé si vieron la clase, en la que, a ver, voy a retroceder para poder observar la mnemotecnia. Ya, y la tienen acá. Gané 3 tortas. Era más que todo para poder aprendernos de una mejor forma el tejido epitelial o el epitelio. Que el tejido epitelial viene a ser, gracias a la mnemotecnia, simplemente es un resumen en estas 6 palabras. Gané 3 tortas, ya que el tejido epitelial es geométrico, o sea, sus células pueden ser cúbicas, cilíndricas o planas. Es avascular, ya que no tiene vasos sanguíneos, avascular, por eso el prefijo. Es nervioso porque posee abundantes terminaciones nerviosas, tiene poca sustancia intracelular, deriva de las 3 capas germinativas, endodermo, mesodermo y ectodermo, y es un tejido totipotencial. ¿Qué quiere decir totipotencial? Que puede cumplir múltiples funciones y además sus células se reproducen constantemente. Esa era la mnemotecnia del tejido epitelial. Para el caso del tejido conectivo, esta vez no vamos a usar ninguna mnemotecnia, pero ustedes ya se conocen un poco más algunas palabras que usamos en el tejido epitelial. Entonces, tenemos que el tejido conectivo es un tejido de origen mesodérmico, o sea, de las 3 capas germinativas al momento de la formación, que son ectodermo, mesodermo y endodermo. El tejido conectivo va a derivar de la capa del medio. Esta capa va a estar formando músculos, esqueletos, riñones, el aparato reproductor y muchos otros órganos más. Entonces, origen mesodérmico, deriva del origen, tiene origen mesodérmico. Ahora, las células vendrían a ser poco diferenciadas. ¿Por qué vendrían a ser poco diferenciadas? Porque son células o es un tejido de tipo totipotencial. ¿A qué se refería que es un tejido totipotencial? A que es una célula destinada a cumplir múltiples funciones. Sin embargo, los tejidos diferenciados, ¿qué pasa con esos tejidos? No cumplen muchas funciones, se encargan simplemente de una función especializada, como es, como es el tejido muscular y el tejido nervioso. Entonces, ¿cuál es la característica de estos tejidos totipotenciales? Es la regeneración. Los tejidos totipotenciales, ¿qué pasa con ellos? Tienen una capacidad de regeneración superior a la de los tejidos diferenciados. Por eso es que el tejido nervioso no se regenera, pero el tejido epitelial y el tejido conectivo sí. Y ya tenemos un check más que ustedes ya van a saber. ¿Qué más sabemos de este tejido que es parecido en este aspecto al tejido epitelial? Es nervioso, tiene múltiples terminaciones nerviosas. ¿En qué se diferencia del tejido epitelial? Que es vascular. Tiene mucha irrigación a diferencia del tejido epitelial.
que no tiene vasos sanguíneos. Otra diferencia, que tiene mucha sustancia intracelular, ya que el tejido epitelial no lo posee, y tiene además múltiples fibras conectivas. Entonces, dentro de las características del tejido conectivo, que encontramos que derivan del origen mesodérmico. Si ustedes les preguntarían en un examen de qué capa deriva el tejido conectivo, ustedes responderían de la capa mesodérmica o del mesodermo. Si ustedes les preguntarían, ¿el tejido conectivo es un tejido totipotencial o diferenciado? O les preguntaran, ¿es un tejido no diferenciado o diferenciado? Ustedes contestarían que es no diferenciado o también llamado totipotencial. ¿Y cuál es la característica que lo diferencia de ser totipotencial y entre ser diferenciado? Que los tejidos totipotenciales tienen alta capacidad regenerativa y que cumplen múltiples funciones. Otra pregunta que podría salir es si está irrigado o tiene vasos sanguíneos. Ustedes contestarían que sí, ya que el tejido conectivo es un tejido conectivo vascular. Gracias a los vasos sanguíneos reciben nutrientes. Y otra característica más que casi me olvido mencionar es que sus células son irregulares. ¿Por qué irregulares? Porque no tienen forma como el tejido epitelial. Yo les había dado una tarea de que dibujen las células del tejido epitelial. ¿Y cuáles son las características de estas células? En el tejido epitelial nosotros podríamos encontrar las células planas, las células cúbicas, las células cilíndricas. Estas células podrían estar ya sea en una sola capa o en múltiples capas, de ahí el nombre de estratificado o simple, ¿no? Esto es una característica del tejido epitelial, que sus células son geométricas. Pero ¿qué pasaba con el tejido conectivo? El tejido conectivo tiene células de tipo irregulares, o sea que no son geométricas. Y así vamos formando cada una de las características del tejido conectivo. Ahora, ¿qué pasa con el tejido conectivo? El tejido conectivo puede ser de varios tipos. A vista microscópica se puede observar diferentes tipos de tejidos conectivos. Acá, por ejemplo, tenemos el tejido conectivo denso regular. Acá tenemos el tejido conectivo denso irregular. Acá tenemos el cartílago hialino, el cartílago blanco, el cartílago elástico o amarillo. Ahora, para hablarles acerca de dónde se originan las células del tejido conectivo o el tejido conectivo en sí mismo, bastaría con hablarles acerca de la célula madre. Nosotros acá podemos observar a una célula madre. La célula madre, o también llamada stem cell, es su otro nombre, su epónimo, por eso les mandé a buscar esta palabra, ya que nos encontramos muchas veces dentro de la anatomía, que existen múltiples ya sea partes de algunos órganos o en la misma microscopía, que poseen diferentes nombres. En este caso, la célula madre, o también llamada stem cell, es su otro nombre. La cuestión es que esta célula madre, esta célula madre que se encuentra en la capa germinativa mesodérmica es llamada célula mesenquimatosa indiferenciada. Es un tipo de célula madre. Nosotros nos encontramos acá con las tres capas, ¿no es cierto? ¿Y de dónde dijimos que deriva el tejido conectivo? El tejido conectivo derivaba del mesodermo. Entonces, si derivaba del mesodermo, eso quiere decir que esta stem cell o célula madre que se encuentra en el mesodermo es una célula mesenquimatosa indiferenciada. ¿Por qué indiferenciada? ¿Qué significa la diferenciación? Si alguien sabe, me puede interrumpir. La diferenciación significa que de esta célula madre
que de esta célula madre del mesodermo, por eso el nombre mesenquimatosa, indiferenciada, o sea, que no tiene diferenciación, está, está todavía en una etapa primitiva. ¿Por qué primitiva? Ya que esta célula se va a diferenciar, o sea, se va a dividir, va a evolucionar. Esa es la palabra correcta. Va a evolucionar. Y de esta evolución van a nacer varios tipos de células más. Células que vienen a formar parte del tejido conectivo. Por eso es que sabemos que el tejido conectivo es un tejido de tipo mesodérmico, o sea, de la capa germinativa mesodérmica, ya que está derivando de la célula madre mesenquimatosa indiferenciada en su etapa primitiva, que al diferenciarse, o sea, evolucionar, se va a dividir en varios tipos de células del tejido conectivo. Acá tenemos al condrocito, tenemos al condroblasto, al adipocito, al fibroblasto, a las células mesoteliales o al mesotelio, a la célula endotelial, al osteoblasto, que al evolucionar un poquito más, al diferenciarse un poquito más, es el osteocito. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que el osteoblasto viene a ser un osteocito, pero joven. Esto significa la palabra blasto, ¿no? Que es joven. Fibroblasto, joven. Condroblasto, joven. Es prácticamente la etapa primitiva de la célula que sigue. Acá tenemos al osteocito. ¿Cuál es el osteoblasto que vendría a ser? Vendría a ser su célula joven. O sea, después de que evolucione, después de que deje de ser primitiva, después de que madure, se va a convertir en un osteocito. Ahora, el tejido conectivo no solamente está formado por lo que son el osteocito, el condrocito, el fibroblasto, el adipocito, las células mesoteliales, las células endoteliales. No solamente van a estar formadas por estos, sino también van a estar formadas por el tejido sanguíneo. Y la célula primitiva o la célula que le precede al tejido sanguíneo vendría a ser la célula madre hematopoyética. Esta célula madre hematopoyética, como ya les expliqué, es un origen primitivo de las demás células sanguíneas. En la sangre no solamente existen eritrocitos, existen varios tipos de células sanguíneas que están derivando de la célula madre hematopoyética. Entonces, dentro de la célula madre hematopoyética, al diferenciarse, o también llamado evolucionar, o al madurar, que son prácticamente en este contexto lo mismo, van a estar formando distintos tipos de células, ya sean los eritrocitos, ya sean los megacariocitos o también llamadas, ¿alguien sabe el otro nombre de los megacariocitos? ¿No? Está bien. Plaquetas. Estas son las famosas plaquetas. Tenemos nosotros al mastocito, tenemos nosotros también, derivando de la célula madre hematopoyética, a estas células, que son los glóbulos blancos, que son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Tenemos también células que están formando parte de la protección que tiene la misma sangre, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, a las células linfoides, que viene a ser el linfocito B. Tenemos también a las células plasmáticas, también llamadas plasmocitos. Tenemos nosotros a las células que se encargan de desechar todo. Acá tenemos, por ejemplo, al macrófago. ¿Qué pasa con el macrófago? El macrófago viene a ser una célula de suma importancia en el tejido conectivo, ya que este macrófago es una célula que posee bastantes lisosomas. No sé, ustedes no sé si llevaron biología,
pero ¿podría alguien definirme qué es un lisosoma? O sea, al momento de estudiar la célula, nosotros podemos observar sus organelas, ¿no? Ese es un ejemplo de una célula con organelas. ¿Y qué pasa con esta célula con múltiples organelas? Y que poseen también, que poseen estas organelas que vienen a ser los lisosomas. ¿De qué se encargan los lisosomas? Los lisosomas se encargan de prácticamente agarrar productos de desecho. Es como una célula que realiza limpieza. Por eso es muy importante. ¿De dónde están derivando los macrófagos? Del monocito. ¿De dónde están derivando los glóbulos blancos? De la célula madre hematopoyética. Entonces, en cuanto a las funciones del tejido conectivo, tenemos múltiples funciones alrededor de este. Tenemos nosotros al soporte, a la nutrición, al almacenamiento y a la protección. ¿Por qué soporte? Porque parte del tejido conectivo es el tejido óseo, por eso soporte. ¿Por qué nutrición? Porque este tejido de tipo conectivo, al ser vascular, se encarga de llevar los nutrientes a todo el cuerpo, gracias a la sangre, gracias a la vasculatura sanguínea. ¿Por qué almacenamiento? Porque dentro del tejido conectivo, ¿qué cosa tenemos? Al tejido adiposo. Al tejido adiposo. ¿Y de qué se encarga el tejido adiposo? De almacenar grasa. ¿Y qué cosa es la grasa? O sea, ¿en qué se acumula para convertirse en qué? En energía. En energía. ¿Qué nos va a servir? Para que las células de todo el cuerpo realicen sus funciones adecuadamente. Y esas son más que todo las funciones del tejido conectivo, ¿no? Soporte, nutrición, almacenamiento y protección. ¿Por qué protección? Porque el tejido conectivo también está formando parte del tejido cartilaginoso. Bueno, a vista microscópica nosotros podemos tener un corte de un tejido conectivo, ¿no? Obviamente, dentro del tejido conectivo hay varios tipos de tejidos conectivos. Tenemos nosotros al tejido adiposo, tenemos al tejido cartilaginoso, tenemos al tejido sanguíneo. ¿Y qué pasa con este? Pasa que muchos tienen dentro del tejido algunos tipos de células, pero las más comunes de encontrar son estas, ¿no? Tenemos nosotros acá a células del tejido conectivo, como ya les dije, adipocitos sirviendo para almacenamiento de grasa. Una de las características del adipocito es que su núcleo es desplazado hacia la periferia de toda la matriz. Tenemos nosotros acá los capilares sanguíneos encargándose tanto de la vasculatura de este tejido, porque este tejido es vascular, a diferencia del epitelial, llevando nutrientes. Tenemos nosotros a las fibras reticulares, tenemos a las fibras de colágeno, tenemos también a las células, a los glóbulos blancos, como el neutrófilo, como el eosinófilo. ¿Qué cosa también poseemos? Tenemos al macrófago, que es una célula muy importante. Tenemos nosotros matriz extracelular. Y eso es más que todo lo que nosotros podríamos encontrar en un corte de tejido conectivo general. Ahora, este es un poquito engorroso, queda poco tiempo, pero no se preocupen. Entonces, nosotros decíamos que a vista microscópica podemos observar estos tipos de células, ¿no? Y acá prácticamente está escrito. Tenemos nosotros acá los fibroblastos, que son los fibrocitos jóvenes, son abundantes, formando fibras conectivas, intervienen en la cicatrización,
en los tejidos lesionados son iguales a las células reticulares. Entonces, ¿qué podemos, después de leer esto, después de leer este texto de los fibroblastos, qué podemos decir? O sea, ¿con qué mnemotecnia o con qué palabra nos podemos ayudar? A que los fibroblastos están regenerando, están cicatrizando, que es una característica de los tejidos conectivos. ¿Qué cosa también hay? Células muy móviles, abundantes lisosomas, núcleo ovoide en forma de riñón. Yo ya les expliqué, viene a ser un macrófago. Si les preguntan por ejemplo, células con función de fagocitosis, también de protección al cuerpo contra invasores extraños, con abundantes lisosomas, ustedes ya van a saber de punto que vienen a ser los macrófagos. Si les preguntan, células que elaboran anticuerpos, ubicándose en el tejido digestivo y en zonas de inflamación, responderían células plasmáticas o plasmocitos. Si les preguntaran células con granos de heparina, histamina, factor quimiotáctico de los eosinófilos, participando en procesos alérgicos y anticoagulación, mastocitos. O también llamadas, que tiene otro nombre, células cebadas. Eso es muy importante que se aprendan. Células cebadas o mastocitos. Tenemos a los adipocitos. Yo ya les expliqué sus características. El núcleo se encuentra desplazado por una gota de grasa. Sirve para almacenar energía y usarla después para función celular. Otro tipo de célula que hay son las células mesenquimales, conservando la potencialidad de las células del embrión, o sea, conservan las stem cells, o sea, las células madre, que pueden dar origen a cualquiera de los elementos del tejido. O sea, prácticamente acá que las células mesenquimales vienen a ser células primitivas que se encuentran en el mismo tejido, dando lugar a que se regenere o se vuelva a reproducir. ¿Qué más? Sustancia amorfa. O sea, la sustancia que se encuentra, como yo ya les expliqué, el tejido conectivo posee mucha sustancia intracelular. Esta sustancia es transparente, viscosa, proporciona resistencia, está conformada por glucosaminoglucanos, proteoglucanos y glucoproteínas de adhesión. Acá tenemos a las glucoproteínas de adhesión. Y tenemos también fibras conectivas que pueden ser colágenas o elásticas. Y también tenemos a las reticulares, que se disponen en redes, sirven para glándulas, vasos sanguíneos, fibras musculares, etc. Entonces, esta sería la parte 1 de la clase del tejido conectivo. La siguiente va a ser la parte 2. Vengan preparados, leyendo, para que me puedan entender mejor. Queda menos de un minuto. Y nada más que